Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de la idea de progreso y la idea de la historia. Ya en la Ilustración, Condorcet había pensado que el avance de la humanidad se reflejaba en la historia gracias al avance del conocimiento. Bajo esta tesis escribió su famoso libro Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. El progreso humano viene dado a través de los conocimientos. Condorcet busca las leyes del devenir histórico, piensa que son descubribles y que se pueden codificar en leyes tan rigurosas como las leyes del universo newtoniano. Así como se conocen las leyes que rigen el movimiento de los planetas o la geología explica la historia de la Tierra, se podrían conocer las fuerzas que rigen a la humanidad, y si las conocemos, podríamos actuar sobre ellas. Para Condorcet, la ley fundamental de la historia es el progreso del espíritu humano, que se logra a través del avance del conocimiento, lo que permitiría mejorar moral y materialmente al hombre. Pero en el siglo siguiente, el camino marcado por la Ilustración combinaría progreso, historia y civilización. Las filosofías de la historia habrían puesto a Occidente al final, o mejor dicho, en el punto más alto de la historia, como la síntesis del progreso, el orden y la razón. Si el hombre es un ser perfectible, capaz de progresar indefinidamente, no solo en conquistas materiales, sino también de una vida más virtuosa, la civilización también. Entonces se pensó a la civilización como un proceso no terminado, como un proceso en constante movimiento, siempre hacia adelante. El avance de la historia implicaba el perfeccionamiento progresivo de las leyes, de las formas de gobierno, del avance del conocimiento y del perfeccionamiento industrial, y todo esto llevaría en su conjunto a una sociedad mejor. Si la historia consistía en una sucesión de fases en acumulación lineal, los europeos pensaban que la modernidad occidental estaba a la cabeza de la historia, y lo mezclaron con el eurocentrismo, que supone la existencia de experiencias históricas para todo el mundo. Supone la existencia de esquemas culturales fijos que además tendrían que corresponder a los provistos por la propia historia europea. La relación entre el desarrollo de la razón y su unión al contexto histórico se volvió fundamental entonces para el análisis de las sociedades, y esto se vio a través de la filosofía de la historia, o la llamada filosofía de la historia. Las filosofías de la historia habrían propuesto a Occidente, al final de la historia, como una síntesis espiritual del progreso, el orden y la razón. Ya sea la concepción de Kant, por ejemplo. Para Kant, la historia consistiría en pensar cómo se va integrando la razón y la libertad a lo largo del devenir. Hegel pensaba que la historia humana estaba formada por diferentes fases. Pensaba que la historia avanzaba en ciclos marcados por acontecimientos culturales transformadores o episodios como la Grecia clásica, el Renacimiento o la Reforma protestante. Estos episodios ocurrían cuando los individuos y sus creencias, las metas objetivas y subjetivas, se encontraban en armonía. En la teoría de la historia de Hegel, la historia está hecha de ciclos, pero que se combina además con la idea de progreso. Así cada etapa o ciclo era mejor que la anterior y llevaría hacia la perfección, hasta llegar al fin de la historia, donde ya no se podría avanzar más. La historia tiene un telos, un sentido, es racional y opera según la ley del progreso. La historia avanzaría dialécticamente. Una fase de la historia se caracteriza por cierta forma de pensar.
pero en la medida en que esa sociedad se transforma, esas ideas dan origen a nuevas ideas que se oponen a las viejas. El proceso se consuma no con el triunfo de una de las dos, la tesis o la antítesis, sino el de su superación, para formar una nueva síntesis, una nueva tesis, y así sucesivamente. Así sería el modo en que la historia progresa. El camino hacia el perfeccionamiento pasaba por la historia de Occidente y por la idea de progreso. Para Marx, la historia también está ligada a la idea de progreso. En el Manifiesto Comunista escribe: al explotar el mercado mundial, la burguesía hace desaparecer a las clases feudales, somete el campo a la ciudad, a los pueblos bárbaros y semibárbaros, a las naciones civilizadas. Marx adaptó las ideas de Hegel del cambio histórico por etapas de progreso sucesivo, la dialéctica de la historia, pero pensando que el motor de la historia, lo que la hace avanzar, no son las ideas, sino las bases de la producción material, materialismo dialéctico, y su organización social, la lucha de clases. Marx también pensaba en el fin de la historia. El fin sería la desaparición de la sociedad de clases. Las interpretaciones sobre si las fases marxistas de la historia eran necesarias e inevitables trajo un montón de problemas, no solo filosófico-históricos, sino también problemas políticos concretos. Otro pensador de diferente tipo, pero que también basa la idea del avance de la historia entre progreso y civilización, fue Herbert Spencer. Spencer constituyó un amplio programa basado en el progreso de la unión de la ciencia, la sociedad y la política, que incluía el perfeccionamiento histórico en la educación y hasta en la ética. Ya sea en la interpretación de Condorcet, Hegel, Weber, Spencer o Marx, las ciencias sociales son hijas de la modernidad y forman un círculo vicioso entre eurocentrismo y modernidad, cuyo cemento, lo que une estas ideas, es la idea del progreso. Si la historia avanza de manera necesaria, oponerse en el camino de la historia, pues no es posible. Lo que queda fuera de la línea occidental, aquello que no coincida con el avance civilizatorio propio de los planteamientos de la filosofía de la historia, seres o saberes, representarían entonces un obstáculo al progreso. Por lo tanto, deben ser transformados o eliminados esos seres o saberes. La historia, entonces, se convierte en pretexto de explotación civilizatoria de los otros, de todo lo que queda fuera de Europa, de esos pueblos que no tienen historia, o peor aún, tienen que ser conducidos por el camino del progreso o eliminarse, pues representan un obstáculo en el camino del perfeccionamiento de la humanidad. Esta relación entre civilización y progreso tiene muchos problemas. Cuando Occidente se convierte en la medida de la historia, primero, distorsiona la propia idea de la historia, pero también distorsiona la propia historia de Occidente, limita la pluralidad de civilizaciones y limita las posibilidades de tradiciones y culturas abiertas al cambio. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.